No frenes, no mires atrás y sobre todo, no levantes a nadie en la ruta. No era una noche distinta a las otras. La ruta estaba vacía, larga, infinita, como si nunca fuera a terminar. El motor del camión era lo único que rompía el silencio, junto con el leve zumbido de las ruedas contra el asfalto caliente, que todavía guardaba el calor del día. Eran casi las 2 de la mañana. A esa hora, la mente empieza a jugarte en contra. Yo ya llevaba más de 10 horas manejando. Los ojos pesaban, el cuerpo también. Pero lo peor no era el cansancio, sino esa sensación de estar completamente solo en el mundo. Ni una luz, ni un auto, ni una estación de servicio en kilómetros. Solo ruta y oscuridad. Fue ahí cuando lo vi. Al principio pensé que era una bolsa, algo tirado al costado de la banquina, medio iluminado por las luces del camión. Pero a medida que me fui acercando, algo no cerraba. La bolsa se movió, levantó la cabeza y ahí me di cuenta. Era un nene. Estaba parado al borde de la ruta, completamente solo, mirando fijo hacia el camión, clavado, sin hacer señas, sin moverse, sin miedo. Eso ya era raro. A esa hora, en medio de la nada. ¿Qué hacía un chico ahí? Instintivamente, bajé la velocidad. No sé por qué lo hice. Tal vez por reflejo, tal vez por culpa, tal vez porque algo dentro mío me dijo que no podía dejarlo ahí. Cuando estuve más cerca, lo vi mejor. Tendría unos 8 o 9 años. Estaba descalzo, la ropa sucia, como si hubiera estado caminando por horas. Pero lo que más me incomodó fue la cara. No lloraba, no parecía asustado, solo me miraba, fijo, como si ya supiera que yo iba a frenar. Y frené. El camión quedó en marcha, vibrando suavemente mientras yo lo miraba desde arriba. El nene no se acercó, se quedó ahí, esperando. Bajé la ventanilla. ¿Estás bien?, le grité. No respondió, ni una palabra. Solo inclinó un poco la cabeza y levantó el brazo señalando hacia la oscuridad, del otro lado de la ruta. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío, porque no había nada, ni casa, ni luces, ni camino, solo campo negro. ¿Te perdiste?, volví a decir. Silencio. El nene bajó el brazo y empezó a caminar hacia el camión. Lento, muy lento. Algo no estaba bien. No sé explicar qué era, pero había algo en la forma en que se movía, como si no estuviera cansado, como si no sintiera frío, como si no fuera normal. Cuando llegó a la puerta, levantó la vista hacia mí y ahí lo vi. Los ojos, demasiado oscuros, no negros, pero casi, sin brillo, sin vida. Tragué saliva. Subí, le dije tratando de mantener la voz firme. No respondió. Solo abrió la puerta y subió, sin hacer ruido, sin decir nada. Y en ese momento, la cabina se volvió mucho más fría. Cerró la puerta despacio, sin apuro, sin mirarme. Se sentó en el asiento del acompañante y se quedó quieto, mirando hacia adelante. El silencio se volvió pesado, incómodo, como si algo dentro de la cabina no encajara. Volví a poner el camión en marcha. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Nada, ni una palabra, ni siquiera giró la cabeza. Solo seguía mirando la ruta, completamente inmóvil. Tragué saliva. ¿De dónde venís? Silencio. Pero esta vez pasó algo distinto. El nene sonrió. Apenas, una sonrisa mínima, pero suficiente para que algo dentro mío se tensara, porque no era una sonrisa de alivio, ni de felicidad. Era otra cosa, algo que no correspondía. Seguí manejando. El frío dentro de la cabina empezó a sentirse de golpe, un frío seco que no venía de ninguna parte. Miré el tablero, todo normal, pero el aire
Era helado, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Fue entonces cuando lo escuché. «No pares». La voz salió de él, suave, casi un susurro. Giré la cabeza. Seguía mirando al frente. «¿Qué dijiste?» «No pares, pase lo que pase». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Por qué?» El nene no respondió, y eso fue peor. Pasaron unos segundos, largos, incómodos, y de repente algo cambió. El sonido del motor, la cabina, el aire, todo se sintió más vacío. Miré de reojo. El asiento del acompañante estaba vacío. El nene ya no estaba. El corazón se me frenó por un segundo. «¿Qué?» Frené la respiración. Miré para todos lados. Atrás, el piso, la puerta. Nada. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío me subió por la nuca, y sin entender por qué, levanté la vista hacia la ruta. Y ahí lo vi, a unos metros más adelante, parado otra vez en la banquina. El mismo nene, inmóvil. Pero no estaba solo, había alguien más. Una figura alta, a su lado, una mujer, o algo que parecía una mujer. Estaba de espaldas, el pelo largo, oscuro, caía de forma irregular, como si estuviera mojado. El cuerpo, demasiado quieto, demasiado rígido. El nene tomó su mano, lento, sin dejar de mirar hacia el camión, y en ese momento, la mujer empezó a girar, muy despacio, como si el movimiento le costara, como si no estuviera hecha para moverse así. Primero el cuello, después los hombros, y cuando su cara empezó a verse, sentí que el pecho se me cerraba. No tenía expresión. La piel, pálida, demasiado estirada, y la boca abierta, más de lo normal, mucho más, como si estuviera sonriendo, pero sin intención. Pero lo peor fueron los ojos, negros, completamente negros, vacíos, clavados en mí. El nene apretó su mano y sonrió, la misma sonrisa, lenta, antinatural, y sin dejar de mirarme, dio un paso hacia la ruta, arrastrando a la mujer con él, directo hacia el camión. Ahí entendí. Nunca estuvo perdido, nunca necesitó ayuda. Me estaba esperando. Apreté el acelerador sin pensar. El motor rugió, el camión avanzó y pasé al lado de ellos. Pero en ese segundo, miré por el espejo. Error, grave error. Porque ya no estaban en la banquina, estaban en la ruta. Más cerca, mucho más cerca, como si nunca los hubiera dejado atrás, como si siempre hubieran estado ahí, esperando. No era la primera vez que hacía ese recorrido. La ruta era larga, recta y predecible, de esas que después de un par de viajes ya te las sabes de memoria. Incluso los baches, incluso las curvas suaves que apenas se notan. Esa noche manejaba tranquilo, con la radio baja y la ventana apenas abierta, dejando que entre ese aire frío que te mantiene despierto cuando el cansancio empieza a pesar. Eran cerca de las 3 de la mañana. No había nadie, ni luces a lo lejos, ni autos en sentido contrario. Solo la oscuridad extendiéndose a los costados como un campo vacío que no terminaba nunca. Fue en ese momento cuando lo vi. Al principio pensé que era un reflejo o alguna sombra rara de los árboles, pero a medida que me fui acercando, la silueta empezó a tomar forma. Era una persona. Estaba al costado de la ruta, en la banquina, levantando un brazo, pidiendo ayuda. Instintivamente levanté el pie del acelerador. No es algo que uno haga seguido, menos a esa hora, menos en medio de la nada. Pero había algo en la postura, en la forma en que estaba parado, que me hizo dudar. No parecía agresivo, no hacía movimientos bruscos, solo estaba ahí, esperando. Cuando estuve más cerca,
Las luces del camión lo iluminaron mejor. Era un hombre. Tendría unos 40 años, quizá más. La ropa estaba sucia, arrugada, como si hubiera estado caminando durante horas. Tenía la cara pálida y los ojos hundidos, pero lo más raro era su expresión. No parecía desesperado ni asustado, solo cansado. Frené, no completamente, lo suficiente como para quedar a su altura. Bajé la ventanilla. ¿Te pasó algo? El hombre se acercó despacio. Los pasos eran lentos, arrastrados, pero firmes. Se me quedó el auto más adelante, dijo con una voz baja, casi sin fuerza. No pasa nadie desde hace horas. Miré hacia la ruta. No había nada, ni luces ni señales de un vehículo detenido. ¿Dónde? El hombre señaló hacia adelante sin apurarse. A unos kilómetros no falta mucho. Dudé. Algo no cerraba, pero tampoco podía dejarlo ahí. Suspiré. Subí. El hombre no respondió. Solo abrió la puerta y se acomodó en el asiento del acompañante. El olor llegó enseguida. Húmedo, pesado, como ropa que estuvo demasiado tiempo guardada, o algo peor. Cerró la puerta con cuidado y se quedó mirando hacia adelante, en silencio. Arranqué de nuevo. ¿Hace mucho estás acá?, pregunté, tratando de romper la incomodidad. No sé, respondió. La forma en que lo dijo me hizo girar un poco la cabeza. ¿Cómo que no sabes? Perdí la noción del tiempo. Su voz seguía siendo baja, pero había algo raro en el tono, algo vacío. Tragué saliva. ¿Y el auto? El hombre levantó lentamente el brazo y señaló hacia la oscuridad del frente. Ya lo vas a ver. Seguí manejando. Los minutos empezaron a sentirse más largos de lo normal. El sonido del motor, que antes era constante, ahora parecía demasiado fuerte, como si llenara todo el espacio dentro de la cabina. Y el aire se había vuelto más frío. Miré el tablero, todo normal, pero igual, el frío seguía creciendo. Fue entonces cuando noté algo, el reflejo en el parabrisas. Miré de reojo y sentí un vacío en el estómago. El asiento del acompañante estaba ocupado, pero en el reflejo no había nadie. Me quedé inmóvil por un segundo, mirando el reflejo, tratando de entender si era un juego de luces, un ángulo extraño, cualquier explicación lógica. Pero no, el asiento estaba ocupado. Podía verlo con el rabillo del ojo. Podía escuchar su respiración, lenta, irregular. Pero en el vidrio no había nada. ¿Lo ves?, dijo el hombre. La voz me hizo sobresaltar. Giré la cabeza de golpe. Seguía ahí, mirando al frente. ¿Qué cosa? El hombre no respondió enseguida. Solo levantó el brazo y señaló hacia la ruta. Mi auto. Miré hacia adelante y ahí lo vi, a unos metros. Un vehículo detenido al costado, con las luces apagadas, torcido, como si lo hubieran dejado de golpe. Empecé a reducir la velocidad. No frenes de golpe, dijo. El tono cambió. Ya no era débil, era firme. ¿Por qué? El hombre giró la cabeza lentamente y por primera vez me miró directo a los ojos. Porque no estoy solo. Sentí un escalofrío subir por la espalda. El camión siguió avanzando, cada vez más lento. El auto estaba ahí, silencioso, vacío. O eso parecía. Pero algo no encajaba. Las puertas estaban abiertas, ambas, y había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. Frené, no completamente, lo justo para mirar mejor, y en ese instante lo escuché, un golpe seco, atrás, en la caja del camión. Me quedé congelado. No mires, dijo el hombre, pero ya era tarde. El instinto fue más fuerte. Miré por el espejo y lo vi, una figura, subida en la parte trasera, agarrada del borde, inmóvil, observando. No podía distinguir bien la cara, pero sabía que me estaba mirando. Volví la vista al frente, el corazón latiendo cada vez más fuerte. ¿Qué es eso?, pregunté, casi en un susurro.
El hombre sonrió, por primera vez, y esa sonrisa no era normal. Es lo que me estaba esperando. El frío en la cabina se volvió insoportable. ¿Qué querés decir? El hombre bajó la mirada y luego volvió a mirarme. Ahora también te está esperando a vos. Un nuevo golpe, más fuerte, después otro, como si algo estuviera moviéndose atrás, arrastrándose, intentando subir. Mi respiración se aceleró. Bájate, le dije. El hombre no se movió. Bájate, repetí, más fuerte. Entonces pasó. El hombre simplemente ya no estaba. El asiento quedó vacío, sin abrir la puerta, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí. El corazón me golpeaba en el pecho y sin pensarlo, aceleré. El motor respondió de inmediato. El camión avanzó, dejando atrás el auto, dejando atrás la oscuridad. O eso creí, porque unos metros más adelante lo volví a ver. El mismo hombre, otra vez en la banquina, de pie, mirando el camión. Pero esta vez no estaba solo. Había alguien más a su lado, una mujer, alta, demasiado delgada. El pelo largo le caía sobre la cara, pero no se movía con el viento. Estaba completamente quieta. El hombre levantó el brazo, haciendo la misma señal, pidiendo ayuda, y la mujer empezó a girar la cabeza, muy despacio, como si le costara, como si no fuera natural, hasta que su cara quedó de frente. La piel era pálida, tensa, y la boca abierta, demasiado abierta, en una sonrisa imposible. Pero los ojos eran lo peor, negros, vacíos, sin expresión, clavados en mí. Sentí que el cuerpo se me paralizaba, pero no frené, no esta vez. Apreté el acelerador y pasé de largo. El camión vibró mientras los dejaba atrás, y durante unos segundos pensé que había terminado, hasta que miré el espejo y entendí. Seguían ahí, parados en la ruta, más cerca, mucho más cerca de lo que deberían, como si la distancia no importara, como si nunca los hubiera dejado atrás, como si lo único que hubieran necesitado fuera que alguien se detuviera una vez. La noche venía tranquila, de esas en las que manejar se vuelve casi automático, como si el cuerpo supiera qué hacer sin necesidad de pensar demasiado. La ruta estaba despejada, el cielo cubierto y el aire apenas frío, lo suficiente como para mantenerme despierto sin necesidad de bajar la ventanilla. Llevaba varias horas al volante. La radio sonaba baja, más como compañía que otra cosa, y el motor mantenía ese ritmo constante que después de un tiempo se vuelve parte del silencio. Fue en un tramo recto, completamente vacío, cuando lo noté. Al principio pensé que era humedad, una mancha leve en el parabrisas, justo en el centro, donde normalmente se forma ese vapor tenue por el cambio de temperatura. No le di importancia, pero a los pocos segundos, la mancha cambió. Se estiró, muy lentamente, como si alguien estuviera pasando un dedo desde el otro lado del vidrio. Fruncí el ceño, ajusté la vista. La línea siguió avanzando, y entonces apareció otra y otra. No era aleatorio, no era vapor, se estaban formando letras. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué? Las manos se me tensaron en el volante mientras miraba, sin entender cómo esas marcas se ordenaban frente a mí. No había nadie, la ruta seguía vacía, no venía ningún auto de frente, nadie podía estar tocando el vidrio, pero aún así, el mensaje se estaba escribiendo, despacio, letra por letra. No, el corazón me empezó a latir más fuerte. La radio dejó de escucharse, o al menos dejó de importarme. Mires, el aire dentro de la cabina se volvió más pesado, más frío. Tragué saliva. Atrás. El mensaje quedó completo, perfectamente legible, como si alguien hubiera apoyado la mano húmeda sobre el vidrio. Me quedé quieto, mirándolo, intentando entender.
intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. El limpiaparabrisas. Eso. Activé el limpiaparabrisas. El vidrio se limpió de inmediato. El mensaje desapareció. El corazón seguía latiendo fuerte, pero al menos ya no estaba. Solté un poco el aire. Fue la humedad, murmuré, sin estar convencido. Seguí manejando. Unos segundos, quizá un minuto, hasta que volvió. La misma mancha, el mismo movimiento lento, las mismas líneas formándose frente a mí. Pero esta vez, más rápido, como si quien lo estuviera escribiendo ya no necesitara hacerlo con cuidado. Las letras aparecieron una tras otra. No mires atrás. Sentí un vacío en el estómago y esta vez no activé el limpiaparabrisas. Me quedé mirando, porque algo dentro mío me decía que no era solo un mensaje, era una advertencia. Y justo en ese momento, escuché algo, un ruido leve, detrás mío. El sonido fue sutil, apenas un roce, pero lo suficientemente claro como para no ignorarlo. Venía de atrás, de la cabina, como si algo se hubiera movido en el espacio donde no debería haber nadie. La respiración se me volvió más pesada, las manos firmes en el volante, y el mensaje seguía ahí. No mires atrás. Sentí una presión en el pecho, una necesidad casi instintiva de girar la cabeza, de confirmar, de ver, pero algo me frenaba, algo más fuerte. Seguí mirando al frente, la ruta, vacía, interminable, oscura, y el ruido volvió, un poco más claro esta vez, como un movimiento lento, cerca, demasiado cerca. No hay nada, murmuré, intentando convencerme, pero la voz no me salió firme. El parabrisas empezó a empañarse otra vez, y sin darme cuenta, miré. Las letras volvían a formarse, pero ya no eran las mismas. Ahora el mensaje cambiaba. Se escribía más rápido, más urgente. ¡Ya! El corazón me dio un golpe seco. ¡Te! Sentí el aire frío rozarme la nuca. Vio. Se me heló la sangre. El mensaje quedó ahí, inmóvil, clavado frente a mis ojos. Y en ese instante lo entendí. No se trataba de no mirar. Ya era tarde, muy despacio, sin poder evitarlo. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y lo vi. No tenía forma clara. Era como una figura comprimida en la oscuridad, sentada justo detrás de mi asiento, inmóvil, observando. No distinguía el rostro, pero sabía que me estaba mirando, y en el momento en que nuestros reflejos se cruzaron, sonrió. No en el vidrio, no como un reflejo, sonrió dentro del espejo. El volante me tembló en las manos. Volví la vista al frente de golpe. El parabrisas volvió a cambiar. Una última vez. Las letras aparecieron más lentas, más marcadas, como si cada trazo pesara. Ahora sentí el aire helado envolverme. No, el sonido detrás mío se acercó. Un susurro, directo en mi oído. Te vayas a girar. El mensaje quedó completo y ya no se borró, porque esta vez no estaba en el vidrio, estaba en el reflejo, y cada vez que intentaba no mirar, lo veía igual, esperando a que volviera a mirarlo. Ese tramo de la ruta siempre me incomodó. No era por el estado del camino, ni por la falta de señal. Era otra cosa, una sensación difícil de explicar, como si el lugar estuviera fuera de tiempo. Lo conocía bien porque lo había hecho muchas veces, pero cada vez que llegaba a ese punto, el cuerpo se me tensaba sin razón clara. El cementerio aparecía de golpe. No había carteles grandes, ni iluminación. Solo un paredón largo, viejo, con partes derrumbadas, y detrás, cruces desparejas que apenas se alcanzaban a ver con las luces del camión. Era un cementerio chico, rural, de esos que nadie mantiene.
Esa noche pasé cerca de las 2:30. La luna estaba tapada por nubes bajas y el aire se sentía pesado, húmedo. Bajé un poco la velocidad, más por costumbre que por necesidad, y fue ahí cuando lo escuché. Un golpe, seco, en la parte de atrás. Fruncí el ceño. Pensé que podía ser algo de la carga moviéndose, así que seguí manejando. Pero a los pocos segundos, otro golpe, esta vez más claro, más fuerte, como si algo hubiera caído o como si alguien hubiera apoyado el peso desde afuera. Miré por el espejo lateral. Nada, solo oscuridad. Traté de convencerme de que era la carga, pero había algo que no cerraba. El camión venía estable, sin movimientos bruscos, y ese tipo de golpes no eran normales. Seguí avanzando. El paredón del cementerio quedó a mi izquierda durante varios metros. Podía ver algunas tumbas torcidas, algunas cruces de hierro inclinadas y otras directamente caídas. Y entonces pasó. Un tercer golpe, pero esta vez no fue atrás, fue arriba, como si algo hubiera caído sobre el techo de la cabina. Me quedé rígido. El sonido fue claro, pesado, y después silencio. Un silencio extraño, denso, como si todo alrededor se hubiera apagado de golpe. Ni viento, ni grillos, nada. Solo el motor del camión y algo más. Un ruido leve, como un arrastre. Encima mío. Tragué saliva. Miré hacia arriba por instinto, aunque sabía que no iba a haber nada. El ruido volvió, más lento, como si algo se estuviera moviendo, con cuidado, avanzando. Sentí un escalofrío en la espalda y sin darme cuenta, apreté más el volante. «Es la carga», murmuré, sin creerlo del todo. El cementerio ya estaba quedando atrás, pero la sensación no se iba. Al contrario, empeoraba. Fue entonces cuando escuché algo más. Un roce, muy cerca, demasiado cerca. Giré apenas la cabeza y lo vi. La puerta del acompañante no estaba bien cerrada. Tenía una pequeña abertura, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. El corazón me dio un golpe seco. No puede ser. La puerta empezó a abrirse lentamente, sin ruido, sin viento, solo abriéndose. Y en ese momento, algo subió. No lo vi entrar, pero lo sentí. El aire cambió. Se volvió más frío, más pesado, como si la cabina ya no estuviera vacía. No giré la cabeza. No pude. Solo seguí manejando, con la mirada fija en la ruta y una certeza creciendo dentro mío. Ya no estaba solo. No miré. No hacía falta. Hay momentos en los que uno entiende las cosas sin necesidad de verlas, y ese era uno de esos momentos. La cabina se sentía distinta, ocupada, como si el aire ya no circulara igual, como si cada movimiento mío fuera observado desde muy cerca. El ruido empezó de nuevo, pero esta vez no venía del techo, venía de adentro. Un leve arrastre, lento, irregular, como si algo se estuviera acomodando en el asiento del acompañante. Apreté más fuerte el volante. La respiración se me volvió corta. «Tranquilo», murmuré, sin saber a quién se lo decía. El reflejo en el parabrisas me devolvía una imagen incompleta del interior de la cabina. Y entonces lo noté. Algo no coincidía. Había una forma, oscura, sentada al lado mío, pero no tenía contorno claro. Era como una mancha, como una sombra que no debería estar ahí. Y lo peor, no se quedaba quieta, se movía, lentamente, como si respirara. El frío aumentó de golpe, y con él llegó un sonido, un susurro, muy bajo, tan bajo que al principio pensé que lo estaba imaginando. Pero no, estaba ahí, cerca, demasiado cerca. «No, pares», las manos me empezaron a sudar. «No voy a parar», respondí, casi sin voz. El susurro se repitió, más claro. «No, pares». Pero esta vez había algo distinto. No sonaba como una advertencia, sonaba como una orden. Tragué saliva
Y fue entonces cuando escuché el segundo golpe. Atrás, en la caja. Uno, y después otro, como si algo también estuviera ahí, subiendo, arrastrándose. Sentí que el pecho se me cerraba. No era solo uno, no era solo eso que estaba al lado mío. Había más. Miré por el espejo. Error, grave error, porque vi movimiento. Sombras que no coincidían con nada. Formas que se desplazaban por la carga, como si no tuvieran peso, como si no necesitaran sostenerse. Volví la vista al frente de inmediato. El susurro se convirtió en algo más, en varias voces, superpuestas, bajas, incomprensibles, pero insistentes. Y en medio de todo eso, algo cambió. La figura a mi lado giró. No vi la cara, no completamente, pero sentí la mirada, clavada en mí, a centímetros. Y entonces entendí algo. No se habían subido en la ruta, no habían aparecido de la nada. Venían del cementerio y yo los había traído conmigo. El camión empezó a vibrar levemente. Los golpes atrás se hicieron más intensos, las voces más cercanas, más desesperadas, y entre todos esos sonidos, uno sobresalió. Claro, nítido, justo al lado de mi oído. Ahora sí, podés parar. Un escalofrío me recorrió entero, porque entendí. Ya no necesitaban que siguiera avanzando. Ya estaban adentro. Suscríbete si no querés perderte historias como esta, aunque algunas es mejor no escucharlas.